Hola, buenas tardes a todos. Continuando con los seminarios de aquí del Centro de Geociencias, hoy tenemos la presencia de la doctora Sandra Vega. Ella es geofísica especializada en el área de física de rocas, graduada en la licenciatura de Física de la Universidad Central de Venezuela, obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, hizo un postdoctorado en la Universidad de Miami y fue profesora asistente en el Instituto de Petróleo de Abu Dhabi hasta el año 2017. A partir de ese año se incorporó al Centro de Geociencias como investigadora titular y en dicho centro es responsable del Laboratorio Universitario de Microtomografía de Rayos X, el LUMIR. Su actual investigación se centra en el estudio del escalamiento de la porosidad y la permeabilidad, la microporosidad y en la caracterización y diferenciación de la conducción térmica y de fluidos en medios porosos y fracturados. Pues damos la bienvenida a Sandra y el día de hoy nos va a presentar estudio del efecto de la estructura porosa en la conductividad térmica y permeabilidad de rocas volcánicas. Como siempre, en todos los seminarios les pedimos que mantengan sus micrófonos y videos apagados. Y para la sesión de preguntas, les agradezco que por el chat me escriban que si desean hacer una pregunta y les iremos dando la palabra a medida que aparezcan, en el orden que aparezcan en el chat. Pues nada más. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Fernando. Ok. Como bien Fernando les comentó, yo les voy a presentar un estudio que hemos realizado acerca del efecto de la estructura porosa en la conductividad térmica y permeabilidad de rocas volcánicas. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Ok. Los autores o los principales autores somos Jonathan Irving y yo. Jonathan e Irving son estudiantes de licenciatura, pues ya van a estar pronto por titularse y la mayor parte de lo que estamos presentando aquí es el trabajo que ellos han hecho para su tesis de titulación. Desde el punto de vista del estudio de los medios porosos, las rocas volcánicas son muy interesantes debido a su gran variedad de estructuras porosas. Y un entendimiento más profundo de esta estructura porosa tiene el potencial de mejorar la caracterización de los campos geotérmicos. Sin embargo, lo que vamos a presentar aquí está todo a escala microscópica, que no necesariamente es lo que se observa a escala macroscópica, pero es un primer paso para un mejor entendimiento de cómo estas dos propiedades de transportes, que son la de permeabilidad y la conductividad térmica, son afectadas por estos medios porosos que son bastante complicados o complejos. Ya como mencioné, las dos propiedades que estudiamos aquí fueron la permeabilidad y la conductividad térmica. En palabras sencillas, la permeabilidad la pudiésemos definir como la capacidad del material o el medio poroso de poder transportar fluidos dentro de su espacio poroso, ¿no? Este estudio que estamos mostrando aquí hoy es no solamente a nivel microscópico, pero la técnica principal que utilizamos es la de microtomografía de rayos X, en donde podemos obtener imágenes tridimensionales de las rocas. Para calcular la permeabilidad se hace una simulación. Una vez adquirida la imagen en 3D, se hacen simulaciones. En el caso particular nuestro, utilizamos el software Aviso, que es un software comercial, que lo que hace es resolver las ecuaciones en Navier-Stokes. Las ecuaciones en Navier-Stokes son ecuaciones generales de flujos de fluidos en medios porosos.
Y en el caso particular, en nuestro caso particular, se asume o hay una aproximación de que el flujo es laminar y que la densidad, la viscosidad y la velocidad son constantes en el tiempo, ¿no? No hay fluctuaciones. Aquí en estas ecuaciones que ven aquí, son básicamente para una sola dirección, que es la dirección Z. Entonces, el software resuelve estas ecuaciones donde tenemos los parámetros de eta, que es la viscosidad, v pequeña, que es la velocidad, en X, en Y y en Z. Y tenemos la presión, que es P, al resolver estas ecuaciones, básicamente obtenemos un campo de velocidades. Lo que ven en la figura a su derecha es realmente lo que se llama el campo de velocidades, que aquí está mostrado en diferentes colores. Entre más azules, las velocidades son son menores, y entre más rojos, las velocidades son mayores. Esto es la distribución de las velocidades dentro de un material. Entonces, bajo estas aproximaciones podemos usar la ecuación de Darcy, y eso es lo que hace el software. Una vez resuelve para el campo de velocidades y el cambio de presión, básicamente se sustituye la velocidad y el cambio de presión, y bueno, la eta, que es la viscosidad del fluido que se está estudiando, se puede calcular la permeabilidad. Bueno, ya mencioné que esto es en una sola dirección, y enfatizo que aquí en este estudio solamente estamos estudiando la permeabilidad en una sola dirección. Sin embargo, sería muy interesante en el futuro también hacerlo en todas las direcciones, porque la permeabilidad es un tensor. ¿Qué quiere decir esto? La permeabilidad es direccional, ¿no? Con respecto a la conductividad térmica, también una propiedad de transporte, pero se mide la capacidad de un material de transportar calor en este caso. Para hacer las simulaciones de conductividad térmica, lo que generalmente se utiliza es la ley de Fourier. Y es lo que usa el software comercial que estamos utilizando para hacer las simulaciones. Y la ley de Fourier es un poco más sencilla que las de Navier-Stokes. Y básicamente relaciona el flujo de calor con las variaciones de temperatura. El flujo de calor es Q y las variaciones de temperatura es T. Y están relacionados con la conductividad térmica, que también es un tensor como la permeabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es direccional. En este caso en particular, nosotros pudimos hacer las simulaciones en las tres direcciones principales usando ejes cartesianos, X, Y, Z. En este caso, las aproximaciones es que tenemos un sistema que es estable, y tenemos dos fases, la fase sólida y la fase porosa, dentro de nuestras rocas, ¿no? Y que en este caso hay condiciones de bordes en la interfase entre los poros y la parte sólida. En nuestro estudio en particular utilizamos muestras de afloramiento que habían sido previamente adquiridas por el grupo del doctor Gerardo Carrasco, en el cual el maestro Javier nos apoyó bastante. En este caso, seleccionamos, o hubo una preselección de las muestras que estudiamos, en las que hicimos el estudio que estoy presentando aquí. Se visualizaron o se vieron en el microscopio petrográfico. Fueron como 50 láminas. De esas 50 láminas se preseleccionaron 26, alrededor de 26, 30 muestras. Y de esas 30 muestras tomamos tapones de núcleo en la Enes Morelia, donde también se les hizo el estudio experimental de las mediciones experimentales de porosidad, permeabilidad y de densidad.
De esos 26 tapones se hizo la selección final, que fueron 7 muestras, basados en las muestras que presentaban fracturas o que presentaban mayormente fracturas y muestras en las que presentaban más otro tipo de poro que no fueran fracturas. Esas 7 muestras nosotros le hicimos adquisición de imágenes a través de microtomografía, de rayos X, y se les hizo su procesamiento. A esos tapones, esos 7 tapones, la resolución que se logró adquirir las imágenes fue de 26 micras. Para la simulación de conductividad térmica fue suficiente porque es básicamente el material completo. Sin embargo, para las simulaciones de permeabilidad, como lo importante en las simulaciones de permeabilidad es tener espacio poroso conectado, a 26 micras solamente hubo una sola muestra o un solo tapón de núcleo que presentaba conectividad. Debido a esto, entonces tomamos muestras más pequeñas a partir del tapón de núcleo. No sé si se ve la flechita. Del tapón de 2,54 centímetros, tomamos tapones más pequeños, muestras más pequeñas cilíndricas, 2 de 3 milímetros y 1 de 1 milímetro, para ir a resoluciones mayores. Cuando hicimos la adquisición de estas muestras más pequeñas, conseguimos que para las muestras de 3 milímetros, la resolución que se obtuvo para esas muestras, que fue 3 micras, se pudo hacer la simulación, o sea que no llegamos a las de 1 milímetro. Entonces nos concentramos en las simulaciones de permeabilidad para las imágenes de 3 micras. Además de hacer una simulación de la permeabilidad en estas muestras de 3 milímetros, se hizo una simulación de permeabilidad también, pero utilizando un método que se llama Pore Network Modeling. Este método, en simplificado, es una emulación del espacio poroso original que tenemos en las imágenes. ¿Para qué se usa esto? Es una simplificación computacional que nos ayuda a acelerar los procesos de cálculo en las imágenes. Entonces, en lugar de usar la imagen original, se usa una aproximación, se llama un Pore Network Modeling, un sistema de poros emulando la imagen original. Entonces, como les comenté, tenemos 7 muestras en este estudio, una inimbrita, 2 traquitas, 2 riolitas, y la andesita básicamente era una muestra, originalmente era una muestra de afloramiento, pero presentaba 2 zonas muy diferentes, por lo cual, y muy interesantes. Entonces, esta andesita M1 y andesita M2 son provenientes de la misma muestra andesítica del afloramiento, pero pues M1 y M2, ¿no? Son dos andesitas diferentes. Aquí les muestro una sección transversal de las microtomografías, de las imágenes de microtomografía a 26 micras, solamente para que se den idea de qué tan diferentes son las muestras entre sí, ¿no? Tenemos muestras que tienen un poco más de poros alargados o más elongados o más orientadas, y otras que están, los poros son mucho más aleatorios, o la combinación de las dos. En este estudio, en la parte de conductividad térmica utilizamos 2 métodos. Básicamente Irving, que fue el que hizo la parte de conductividad térmica, utilizó 2 métodos. Simplemente, bueno, de los taponcitos de núcleo que se estudian,
Normalmente nosotros en la microtomografía tomamos la parte interna, quitando condiciones de borde y reflexiones, etcétera, y tomamos la parte interna de la imagen que se tomó y normalmente tomamos imágenes cúbicas de la imagen original. Entonces, aquí lo que ustedes ven en la imagen a su izquierda es lo que trato de explicar de la conductividad térmica que Irving calculó en 3 direcciones, X, Y y Z. Sin embargo, esta conductividad térmica nos da un solo valor en cada una de las direcciones y no veíamos, no se puede ver el efecto realmente de la estructura porosa localmente. Lo que a su derecha Irving usó un segundo método en el cual él dividió el cubo original. Recuerdan que estas son muestras de 26 micras por voxel. Entonces él dividió la imagen original en 8 cubos más pequeños y en cada cubo se hace la simulación, el cambio de temperatura y el calor y se calcula la conductividad térmica en los 8 cubos, lo cual nos dio la oportunidad de ver cómo variaba la conductividad térmica dentro de la misma muestra. En el caso de la simulación de permeabilidad, solo hicimos simulaciones en una sola dirección. Ninguna razón técnica, es una razón más bien práctica porque las simulaciones de permeabilidad tardan bastante. Las simulaciones hechas dentro de la imagen, ¿no? Las de Port Network Modeling son bastante cortas, pero las que se realizan en el espacio poroso de la imagen pueden tardar de un par de días hasta un par de semanas, ¿no? Entonces, bueno, por razón práctica se hicieron todas las 7 muestras, que al final fueron más porque eran 2 por cada muestra, alrededor de 14, pero unas que no se pudieron, no salieron los taponcitos. Entonces se hizo solamente en una sola dirección. Entonces el estudio en el caso de la permeabilidad solamente lo hicimos en la dirección Z o la dirección axial de cada una de las muestras. Entonces, como resultados, antes de ir a los resultados específicos de la conductividad térmica y de la permeabilidad, déjenme explicarles un poco acerca de la porosidad y los diferentes métodos que se utilizaron y la comparativa entre ellos. Entonces, en esta lámina les mostramos una tabla de las muestras que fueron seleccionadas inicialmente a través de la petrografía que mostraban en las láminas delgadas fracturas. Aquí lo interesante es, bueno, tienen en la primera columna el nombre de las muestras, en la segunda columna el valor de la porosidad experimental, en la tercera columna, el valor obtenido en las imágenes de microtomografía. En la cuarta columna, tienen el valor de la porosidad calculada en láminas SEM, perdón, no en láminas, en imágenes que se obtuvieron a partir del SEM. Y bueno, la siguiente columna es una imagen de las imágenes en 3D de microtomografía, y las 2 últimas columnas corresponden a las imágenes SEM de las cuales se obtuvieron estos valores de la cuarta columna. Lo interesante aquí que llama la atención es que las porosidades experimentales siempre son muchísimo más altas que las porosidades obtenidas en las imágenes. Sin embargo, las porosidades entre imágenes 2D y 3D son relativamente cercanas, no necesariamente iguales. Para la traquita 2,
que es la segunda muestra que está aquí, pues están muy parecidas, pero no necesariamente tendrían que ser iguales. ¿Por qué? Porque 3D es diferente a 2D y al ser muestras extremadamente heterogéneas, no necesariamente una lámina de la imagen original o de la muestra original va a ser exactamente igual o reproducir la misma porosidad en cualquier parte de la roca. El siguiente lámina es el mismo tipo de tabla, pero para las rocas restantes o las muestras restantes que nosotros estudiamos, y este grupo es el grupo donde hay menos fracturas, ¿no? Donde hay más poros un poco más redondeados o amorfos o irregulares o vesículas, pero no hay tantas fracturas. Observamos exactamente lo mismo, ¿no? En la misma característica. Con respecto a la resolución, esta es una lámina que hizo, las anteriores son de Irving, esta es de Jonathan. Específicamente aquí lo que se muestra es la porosidad y las diferentes muestras, las 7 muestras estudiadas, para las diferentes resoluciones y el método experimental, comparando, ¿no? Entonces, la porosidad experimental es lo que se llama PEXP, que es la barra azul, y tenemos las porosidades a 26 micras, que sería la P26, la de 10 micras, micras por Voxel, la de 10 micras por Voxel y las de 3 micras por Voxel. En general, pues, se pueden notar, bueno, antes de mencionarles la observación, tenemos P3A y P3B, es porque tenemos, no sé si recuerdan, 2 muestras pequeñas de 3 milímetros que se tomaron del tapón original, por eso hay un A y una B. Este A y esta B lo que nos da es qué tan heterogéneo la muestra es a ese nivel o a esa escala de 3 milímetros, ¿no? Entre más diferentes A y B, pues más heterogéneas las muestras correspondientes. Pero en general, podemos ver que a mayor resolución, que quiere decir los colores amarillos y anaranjados, las porosidades tienden a ser mayores. Para resoluciones menores, como la morada o púrpura, que se corresponde a la resolución de 26 micras, siempre son las porosidades más bajas. Aquí hay 2 componentes muy interesantes que hay que tomar en cuenta de por qué se están obteniendo estos resultados. A resoluciones más bajas, como la de 26 micras, como mencioné anteriormente, no se captura completamente el espacio poroso en estas muestras. Entonces, hay un problema de resolución del límite de la técnica que se está usando, pero también hay un componente de la heterogeneidad. Estas muestras son muy heterogéneas y no necesariamente las porosidades tienen que dar exactamente iguales a todas las escalas. De hecho, no es necesario. Si fuesen totalmente homogéneas y las técnicas fueran perfectas, las porosidades darían exactamente igual. Pero como son heterogéneas, no necesariamente las porosidades van a ser las mismas a todas las escalas medidas. Como resumen de esta primera parte, podemos decir que la porosidad puede dar distintos valores usando diferentes técnicas. Lo importante es entender el alcance de cada una de ellas para poder sacarle el provecho necesario. La porosidad generalmente crece con la resolución de las imágenes 3D en las muestras que nosotros estudiamos. No necesariamente tiene que ser así en todas las rocas, ¿no? Lo que puede ser debido a una combinación, como mencioné, de los poros no resueltos, o sea, un problema de resolución, y del efecto de escala. Conseguimos cierta anisotropía y les voy a mostrar esta imagen, es bastante densa, pero déjenme explicarles pasito a pasito qué es lo que les estoy exponiendo aquí.
En la primera columna que ven las imágenes de colores entre rojos, azules y verdes y amarillos, esta escala corresponde a valores de temperatura. Entre más azules, las temperaturas son más bajas y entre más rojas, las temperaturas son más altas. ¿Por qué tenemos una variación de temperatura? Porque básicamente es el calor, hay un transporte de calor de temperaturas más altas a más bajas, ¿no? Y aquí tenemos 3 de las muestras que presentaron diferentes comportamientos y que tienen características diferentes. Entonces, por ejemplo, en la primera fila donde tenemos la traquita, tenemos la imagen de la simulación o el resultante de la simulación de la traquita, cómo varían las temperaturas a través de la imagen. Tenemos en el medio cómo varía la conductividad térmica en los diferentes puntos, los diferentes cubos, porque en el extremo izquierdo vemos una imagen donde tienen cubos 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí sí, no se ven todos, pero son 8 cubos. Esos 8 cubos se hizo el segundo método que expliqué, que Irving utilizó. Y estos valores en el eje horizontal corresponden a cada uno de los cubos, el cubo 1, 2, 3, hasta el octavo. Los colores de las líneas que están en las figuras del medio corresponden a las diferentes direcciones, X, Y y Z. X y Y son rojo y verde, que serían la parte horizontal, y la Z es el eje vertical. Si ven los colores, rojo, verde y azul, hay una pequeña diferencia entre las conductividades térmicas. Y lo interesante también aquí es que en cada mini cubito de la muestra original hay cambios, ¿no? A través hay diferentes valores, los valores no se mantienen constantes, que quiere decir que hay un cambio de la conductividad térmica a través de la roca. Y eso varía entre la traquita 1, la andesita M1 y la ignimbrita. Vemos diferentes comportamientos. En el caso de la traquita presentaba más fracturas y más poros alineados que cualquiera de las otras muestras. La andesita M1 es como una mezcla de poros alineados y a su vez algunos aleatorios, ¿no? O aleatorios los pongo entre comillas porque serían poros no alineados realmente. Y la ignimbrita sería el caso extremo donde casi todos los poros son muy aleatorios a 26 micras, ¿no? Estamos hablando aquí en 26 micras. Interesante ver qué pasa a 3 micras. Bueno, igual, estamos en el mismo orden. Traquita arriba, andesita en el medio y ignimbrita al final. Estas imágenes corresponden, todas estas son imágenes de microtomografía, corresponden a las muestras que les acabo de explicar, pero estas son a 3 micras por Boxell. Entonces, ven claramente que se conserva en la traquita 1 esa alineación de los poros. En la andesita M1 hay una combinación de poros no alineados y algunos alineados. Y la ignimbrita se supone, a 26 micras se ve mucho más aleatoria de como la vemos aquí a 3 micras, ¿no? Y como tenemos el tapón A y el tapón B, vemos que en promedio, si las ponemos juntos, sí sería. También se estudió la conductividad térmica en función de la temperatura. Entonces, aquí en esta gráfica se muestra la conductividad térmica en función de la temperatura para las 7 muestras y el agua, ¿no? El agua líquida hasta 100 grados centígrados y después tenemos vapor de agua. Entonces, si nos concentramos en los datos tabulados de la conductividad térmica del agua,
vemos que tiende a subir, por supuesto baja cuando se convierte de agua líquida a vapor de agua, pero entonces también en el vapor de agua tiende a subir con la temperatura. Este mismo efecto se observa en las muestras, pero es mucho menos pronunciado, ¿no? Perdón, es menos pronunciado que, que el agua sola, ¿no? Porque aquí tenemos una parte sólida y dentro de esa parte, dentro de los poros de las rocas tenemos el agua. Aquí les muestro algunos, tratando de ver por qué algunas de las muestras presentan una dependencia con la temperatura un poco más fuerte y otras menos fuertes. Básicamente, y tenemos valores más altos en algunas y valores más bajos en otras. Aquí realmente los valores más altos de conductividad térmica en general son liderados por los minerales que contiene la parte sólida, secundado por la porosidad. Estas dos flechas morados están indicando la ignimbrita y la traquita 2, que aparentemente tienen una dependencia menos pronunciada que las demás. Y estas dos muestras presentan los poros un poco más aleatorios o menos orientados de todas las 7 muestras. Entonces, aparentemente, esto está afectando también cómo es la dependencia de la conductividad térmica con la temperatura. Para resumir, las fracturas y poros alineados, lo dejé en inglés, decrecen el valor de la conductividad térmica localmente. La conductividad térmica aumenta ligeramente con la temperatura, ocurriendo separadamente para el vapor de agua y el agua líquida, y se corroboró que la conductividad térmica en las rocas es mayor cuando el fluido saturante es agua líquida, y después viene la del vapor de agua y después el aire. En el caso de la permeabilidad, tenemos otra vez, les muestro las imágenes de la traquita 1, la andesita M1 y la ignimbrita que vimos anteriormente. Y aquí agrego la andesita M2 simplemente para que vean que, recuerden que la andesita M1 y M2 corresponden a la misma muestra de afloramiento, pero que presenta a la vista propiedades muy diferentes y microscópicamente también muy diferentes. Aquí los poros rojos, lo que está en rojo son los poros no conectados y lo que está en azul son los poros conectados. Aquí es más importante explicar esta parte que en la conductividad térmica, porque bueno, básicamente es el transporte del flujo de fluido en el medio poroso. Entonces, dentro de la andesita M2, el tapón A y el tapón B son totalmente diferentes. Y si ven en la parte inferior de cada muestra, se coloca, está la permeabilidad. ¿Qué quiere decir? La permeabilidad en el eje Z, o sea, en el eje vertical, en esta muestra, tapón A, no hay una conductividad completa de un extremo al otro. En cambio, en el tapón B hay una conectividad completa desde arriba abajo o de abajo arriba. Sin embargo, la andesita M2 no es una muestra extremadamente fracturada, es simplemente una muestra de roca que tiene poros bastante irregulares y complejos. Y si vamos a la traquita 1, que tiene poros muy alineados y fracturas, y vemos la permeabilidad de esta roca es menor que la de la andesita M2. Esto es interesante porque siempre se atribuye el flujo de fluido a fracturas abiertas por donde va a pasar el flujo mucho más fácil, por supuesto. Sin embargo, estamos observando que hay factores que no necesariamente son
las fracturas o los poros alineados, lo que están afectando más, aumentando la permeabilidad en una roca, ¿no? Entonces, aquí tenemos son sistemas bastante complejos que debemos estudiar con cuidado. En lo siguiente es un video en el que les muestro la traquita, que es la muestra que tiene, bueno, muy claramente fracturas y poros alineados. Aquí se ve cómo se obtiene la imagen en tonos de grises. Aquí ya los coloreamos porque las rocas no vienen con estos colores. Y recuerdo que lo rojo es los poros no conectados y lo azul es los poros conectados, el espacio poroso conectado. Aquí se rotó la imagen para que se viera el flujo de fluido en la dirección Z. Y es interesante para que vean cómo va la velocidad. El campo de velocidad es solamente a través de los poros conectados, que era la parte azul, ¿no? En resumen, la estructura porosa de las muestras estudiadas es bastante compleja, y así como su respuesta al flujo de fluidos. Aunque las fracturas mejoran el flujo de fluidos y por ende la permeabilidad, estas probablemente no son ni el efecto más fuerte ni el único en las muestras que estamos estudiando. Y los poros encontrados son bastante irregulares y difícilmente se pueden aproximar a formas euclidianas. Esto no lo mencioné mucho, pero Jonathan trató de caracterizar los poros por el radio de poro, etcétera, por diferentes características, pero era muy diferente porque los poros son demasiado amorfos como para aproximarlos a esferas, a cilindros, a alguna forma euclidiana, y a eso me refiero, que fue muy difícil aproximarlos porque realmente son muy irregulares. Finalmente, les muestro lo del PNM, que es el Pore Network Modeling. Aquí Jonathan comparó en el eje vertical la permeabilidad obtenida usando el Pore Network Modeling, y en el eje horizontal la permeabilidad obtenida directamente de las imágenes. Él usó dos modelos que él llamó PNM1 y el otro PNM2. En general, el PNM2 es el que se acerca más a la permeabilidad, a la permeabilidad de las imágenes, ¿no? Aquí, para explicar un poco mejor lo del Pore Network Modeling, aquí tenemos dos de las muestras, la andesita M2 y la traquita 1. La andesita M2 en la fila superior. Aquí simplemente se está mostrando en la primera imagen a la izquierda los poros conectados. En las siguientes imágenes, PNM1 y PNM2 es la emulación, es la simulación del espacio poroso original, que es la parte azul de la imagen a la izquierda. Está emulada a través de poros redondeados y cilindritos que están conectando los poros, ¿no? Entonces, vemos los dos modelos diferentes, y en la traquita 1 se ve aún mucho más la diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2. El modelo 1 básicamente tiene algo que se llama dead end pores, como poros finalizados, que son poros que realmente no tienen conectividad. El modelo 2 presenta menos de esos poros, y resulta que el PNM2 con ese se obtuvieron valores más cercanos a los simulados en la imagen original. En conclusión, los valores de porosidad deben ser interpretados apropiadamente de acuerdo a la técnica empleada. La estructura porosa de las muestras estudiadas es bastante compleja, así como su respuesta al flujo de fluidos. Aunque las fracturas mejoran los valores de permeabilidad, estas podrían no ser el efecto más fuerte sobre la permeabilidad en estas muestras. Mientras que los poros encontrados son bastante irregulares y difícil de aproximar a formas euclidianas,
el modelo PNM con menos dead end pores parece emular mejor la estructura porosa de las muestras estudiadas. Las fracturas y los poros alineados decrecen la conductividad térmica localmente y la conductividad térmica de las muestras estudiadas aumenta ligeramente con la temperatura, siendo menos pronunciado para una de las traquitas y para la inimbrita. Trabajo en el futuro, queremos hacer un estudio del efecto de escala y resolución, tanto para la conductividad térmica como para la permeabilidad, y encontrar parámetros que puedan caracterizar mejor la compleja estructura porosa, la complejidad de la estructura porosa que se encuentra en estas muestras, e incluir más rocas volcánicas para entender qué es lo que está pasando en estas rocas tan interesantes y tan diferentes, ¿no? Damos agradecimientos especiales a nuestros compañeros del CEGEO en el laboratorio, Dante Arteaga, el doctor Carrasco, el maestro Javier Hernández, y Juan Tomás Vázquez. También queremos agradecer al Laboratorio de Petrofísica de la ENES Morelia, que nos ayudó muchísimo con las tomas de las muestras y las mediciones experimentales físicas de las muestras de porosidad, permeabilidad y densidad. También a los laboratorios de Cefata, donde se hicieron los análisis de difracción de rayos X, de los cuales no hablé nada, pero fueron importantísimos para determinar los minerales que teníamos en las rocas y poner los parámetros de entrada de características de las muestras de conductividad térmica, porque es muy importante para las simulaciones, y también en el laboratorio de los CEN. Cabe mencionar que este proyecto ha sido patrocinado por la UNAM PAPIT con el proyecto número IA 104019, que ya termina este año. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto les contesto sus preguntas y son bienvenidos los comentarios también. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Sandra. Iniciamos la sesión de preguntas para quien desea hacer preguntas. Hasta ahora nadie se ha anotado con una pregunta, Sandra. Los dejé, quedaron así atónitos. Bueno, mientras que no hacen preguntas, ¿esas muestras son de los humeros o son Sí. de dónde son esas muestras? Sí, se me olvidó mencionar que sí, que las muestras son del campo Los Humeros. ¿Y han Pero estudiado algunas otras muestras de algún otro sitio o básicamente se han centralizado en el campo de los humeros? En este estudio en particular se hicieron nada más las muestras de Los Humeros. Que bueno, de por sí hay mucha variedad, ¿no? Hay mucha variedad y todas fueron de afloramientos, no son muestras de pozos, sino son muestras de afloramiento. Entonces, este estudio no sirve realmente para una caracterización del campo geotérmico. Este estudio sirve para un entendimiento mejor de las rocas en sí, pero no se puede hacer ningún tipo de extrapolación de afloramiento al subsuelo, ¿no? Eso debe estar claro, porque a veces la gente, pues claro, siempre para ver un poco la parte práctica, todo el mundo quiere, la niña, la parte práctica normalmente es, bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? En este caso es un estudio mucho más básico, más fundamental para entender cómo funciona esto. Después que entendamos mejor esto, pues con muestras ya particulares del subsuelo se puede hacer una caracterización de yacimientos, ¿no? Del yacimiento geotérmico. ¿Nadie más desea hacer alguna pregunta para Sandra? Pues
Si no tenemos preguntas, Sandra, te agradezco mucho tu seminario, estuvo muy interesante. Y bueno, damos por finalizado el seminario si no tenemos más preguntas. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, hasta luego, muchas gracias Hasta a luego. todos.